Hola, soy Fede Filartia y esto es Latitud 25. En este episodio de Los Mitos y Leyendas vamos a estar con la comisario Elisa Ledesma, jefa y asesora del ministro del Interior, Enrique Riera, en materia de seguridad. Vamos a hablar de muchísimas cosas con ella. Vamos a hablar sobre el índice de violencia intrafamiliar, sobre el plan SUMAR que busca sacar a jóvenes de la drogadicción y entre otras, muchas otras cosas relativas al tema seguridad. Pero antes quiero contarte y mostrarte lo que es este auto Chery T2 Pro que ya te vengo mostrando hace varios episodios. Está generando y cautivando a mucha gente por la innovación tecnológica, por la comodidad, por los asientos de cuero y pana. De verdad es una innovación increíble la que está haciendo Garden con este vehículo. Y sobre todo te quiero contar que todo va más rápido y necesitas una SUV que esté a tu altura. Chery T2 Pro, diseño renovado, techo solar, 4 airbags, pantalla LED de 9 pulgadas, caja automática y encendido inteligente. Esta es la marca china más exportada del mundo, así que vale la pena que conozcas. Como te vengo contando en otros episodios, tiene una línea súper espaciosa en la cabina. Tiene también, bueno, muchas características que hacen de esta mini SUV un auto ideal para las calles de Asunción. Así que nosotros ahora estamos a punto de buscar a Elisa Ledesma, la comisario asesora del Ministerio del Interior. Hola, comisario. Hola, muy buenas noches. Bienvenida a la Latitud 25. Qué gusto tenerte, tanto tiempo, ¿verdad? Qué gusto. ¿Cómo andas? Muy bueno, bien. Te voy a pedir que te ponga el cinturón de seguridad. Sí, como sabes bien, no, tenemos sí, que... Totalmente. Sí. Vamos a hablar hoy de muchas cosas, comisario. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Queríamos invitarte para hablar de temas de seguridad, pero sobre todo tu especialidad, que es la cuestión de hacer el seguimiento de los casos de violencia intrafamiliar y todo lo que se refiere al plan SUMAR, ¿verdad? Que va a ser también, obviamente, que es uno de los proyectos más importantes en materia de seguridad que está llevando a cabo el gobierno nacional y que hoy obviamente vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas, porque me dijeron que sos gran cocinera, ¿cierto? ¿Eso Así no? es, sí. ¿Te gusta mucho la cocina? Me gusta mucho la cocina. ¿Y la lomitería qué tal? ¿Te gusta? ¿Sos Me lomitera? encanta, sí, me encanta. Ya, comer sí. lomitos Como regularmente, lomitos sin problema, sí. Bueno, así que ahora vamos a llegar a la lomitería y vamos a hablar de todo. Ahora sí, formalmente te saludo como corresponde. Qué placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gracias comisario. a vos. Hace rato que quería venir a Hace comer lomito rato. contigo, Sí. hablar amenamente, distendido Brillante. y decirnos la verdad. Y tomamos una cervecita. Cerveza. Brillante, para hablar de muchas cosas, porque como le decíamos, como hablábamos antes en el auto, qué lindo el auto, ¿viste lo que es el Una Chery T2 Pro? belleza. Cinturón Tecnología china espectacular. de primera. Sin ruidito. Sin ruidito, brillante. Lomada suave. Como primer auto, ideal. Recomendable. Recomendado, así mismo. Totalmente. Bueno, comisario, vamos a hablar de muchas cosas. Entre ellos, recién hablábamos sobre el tema del índice de violencia intrafamiliar, la cuestión del plan SUMAR, que también es una de las grandes apuestas del gobierno Sí, señor. en cuanto a combatir la inseguridad. Pero antes quiero saber qué querés comer. Vamos a comer un lomito sándwich, un árabe, carne, pollo. ¿Qué querés comer? Y vamos a comer un lomito sándwich de carne, vacuna. Ok, perfecto. Un lomito sándwich de carne, entonces para la comisario. ¿Cómo se dice? ¿Comisario o comisaria? Porque Comisario. Comisario. Sí, O no el es grado no comisaria. se cambia, No no. se cambia, ok. Para la comisario, entonces un sándwich de carne. Yo también me voy por un sándwich de carne. Magro nomás, sin condimento, porque quiero ponerle la Hellmann's acá en la mesa, por favor. Y dos cervezas y agua, ¿querés también? Una También, botellita de por agua. favor. Una botellita de agua, por favor, también, ¿sí? Por favor. Bueno, comisario, haciendo rápidamente un balance de la implementación del plan SUMAR. Tiene ya varios meses de implementación. Cuando se anunció fue un plan que, por un lado, generó mucha expectativa, Sí. pero también generó mucha incertidumbre sobre la implementación de este plan que busca de alguna manera desalentar el consumo de drogas. Así y mismo. eso consecutivamente también que tenga un impacto en la reducción de la criminalidad. Así mismo. ¿Hace sí. cuánto se empezó a implementar esto efectivamente y cuáles son básicamente los resultados de este tiempo de gestión? Bueno, el 2024 se cerró SUMAR y en el 2025 se hicieron los ajustes. Nosotros estadísticamente hablamos de una cantidad impresionante de chicos que están en sustancia, ¿verdad?, prohibidas, entre 8 a 16 años. Y acercamos y nos estamos llegando al 90.000 en Asunción y Central. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer?
tenemos que hacer una reingeniería de este trabajo. Y hablamos con salud y nos encontramos que no teníamos tantos psiquiatras y psicólogos especializados en el tema droga. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros vamos a atender a 90.000 chicos que piden socorro si tenemos solamente 30 psiquiatras y 40 psicólogos? ¿Verdad? Entonces dijimos, no, esto tenemos que reestructurar. Entonces, se trabajó con los gestores de caso, que son profesionales de salud, en donde reciben una capacitación y están en hospitales cabeceras de algunas ciudades hoy. El chico que hoy necesita tener una contención en el tema droga puede llegar al barrio obrero y dice, bueno, ¿quién es el encargado del plan Sumar dentro de salud? Y sale un gestor de caso. Okay. Y ese es el que hace el seguimiento, el tratamiento y la derivación si hace falta, que es un logro demasiado grande, ¿verdad? Nosotros decimos, y me vas a decir, Federico, o la audiencia que nos está viendo, decir, sí, pero es voluntario, ¿verdad? Pero ya tiene un lugar donde está fichado y en algún momento va a decir, en ese lugar yo me fiché sobre este caso, puedo acudir ahí. Pero además, yo creo, comisario, que en el abordaje de estos casos también hay que, ustedes entenderán, digamos, la importancia de cambiar el eje de la conversación en relación a lo que implica la drogadicción. Porque acá se da el cóctel perfecto, digamos, donde tenés pobreza, marginalidad, adicción y criminalidad. O sea, es un cóctel mortal. Violencia. Y violencia. Totalmente. Es un cóctel mortal que si no se cambia el eje de la discusión, de una discusión punitiva a una discusión sanitaria, a criterio mío, digamos, y en base a todo lo que dicen los países que ya están más a la vanguardia de esto, no hay demasiados resultados auspiciosos si no se cambia ese enfoque, ¿verdad? Y sobre todas las cosas lo que hace al enfoque prevención. Nosotros en las instituciones de educación y todas las instituciones de formación, hoy no trabajamos de droga. Hoy ya no se presenta una persona y te habla de droga, de un concepto, de las clases, porque eso entra en una red y tenés toda la información y mucho más, ¿verdad? Entonces hoy trabajamos en valores. ¿Por qué el chico llega a la droga? ¿Verdad? ¿Qué le faltó? ¿Qué le falta? ¿Qué le pasó en su vida? Porque hoy yo no puedo decir, no, a partir de hoy yo voy a consumir una sustancia. Y va a ser todos los días hasta que hay un antes. Y es un proceso extremadamente hasta doloroso. Sí, totalmente. Para la familia, inclusive. Hicimos entrevistas de chicos que cayeron en sustancias y nos encontramos de personas abusadas sexualmente, maltrato, abandono, una cantidad de situaciones que hizo a que el joven se escape. Y ahí es donde a nosotros nos llamó la atención. Hicimos muchísimas entrevistas con los jóvenes y le preguntamos por qué. Y me dice, me sirve de escape. ¿De qué se está escapando un chico de 9 años en la droga, teniendo una casa, estando en un lugar seguro? Y después hacer la investigación y te encontrás en un hogar totalmente roto. Disfuncional. Totalmente. Hoy trabajamos, por ejemplo, en el círculo de confianza. Pero ¿eso respeta clase social o es una cuestión transversal al...? Cualquier clase, cualquier clase. Te hablo de un análisis y perdón que diga, por ejemplo, zona Barrio Obrero, zona Pantanal, Santa Ana, esos lugares, y también lo hicimos en unas instituciones privadas, ¿verdad? Te digo eso justamente como para desestigmatizar la cuestión de la droga. No respeta el trato droga social. Claro, porque hay como una convención de que el chuchi que se droga con ciertas drogas. Y el marginal que se droga, o sea, la persona pobre que se droga es un marginal. Pero ¿por qué? Si la drogadicción es un flagelo que trasciende, digamos, clases sociales, ¿verdad? Cualquier sustancia en cualquier estrato social. ¿Y qué nos llamó la atención en esta segunda etapa, Sumar en tu barrio? Hicimos un análisis del círculo de confianza del chico y le ubicamos a él como el yo en el centro. Y de allí que nos ponga el entorno y cuál es el círculo de confianza del chico. Nos quedamos sorprendidos en donde en el último aro del círculo estaba mamá. Casi papá no está, y el círculo era mi suegra. ¿Y quién dice que su suegra es el círculo de confianza? Una chica de 13 años. Me está hablando de suegra, ¿verdad? El jardinero, el celador del colegio, la cantinera, la señora que viene a plancharme la ropa en casa 2 veces a la semana. O sea que, ¿dónde está la estructura de esa persona, de ese chico? Y con razón que está teniendo. ¿Y cuál es el trastorno
entorno que está él arrastrando para que pueda caer en sustancias. O sea que es un trabajo muy detallado. ¿Pero qué ocurre en que esos hicimos. hogares? O sea, en el hogar donde, para que uno empatice y que de alguna manera pueda entender esa dinámica familiar. Es un padre ausente, una madre soltera que tiene que trabajar y por ende no puede hacerse cargo de los hijos en el día a día. O los jóvenes de por sí nomás luego todos son propensos a lo que implica la tentación de la droga. No, quisimos saber más y muy buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, bueno, ¿a qué le culpamos? ¿A papá y mamá que trabajan y no hay tiempo? ¿Verdad? Entonces dijimos, vamos a dar un paso más. Y nos arriesgamos en preguntar. Y dice, sí, mamá y papá trabajan, no están. Pero los sábados y domingos que papá y mamá están, no están. ¿Verdad? El celular, otra vez la reunión de amigos, otra vez ir a comer en la casa de alguien. Y el chico vuelve a estar solo. Vuelve a estar solo. Nosotros hoy nos olvidamos de la calidad de tiempo, no la cantidad de tiempo. Y allí es donde tenemos el problema. Cuando hablamos de los jóvenes, los chicos, hablamos de una edad de inserción de ¿cuánto? De 9 a 16 años. O sea, vos tenés hoy un niño de 9 años que debería estar jugando con Lego, ya consumiendo de drogas pesadas, o sea, crack, ¿qué otro tipo de drogas hay? Todo, todo. Inclusive los medicamentos y las pastillas controladas que a lo mejor la abuela usa por algún problema, mamá usa para dormir, cosas así, eso ya se está usando. Pero ¿cómo? Porque eso también es una barrera económica que tiene la persona. O sea, el joven que quiere drogarse con crack es más fácil de conseguir y es más barato que de lo que es, por ejemplo, qué sé yo, no sé, una raya de cocaína. Obviamente es mucho más accesible lo otro, pero eso también es un primer filtro al tipo de droga que uno consume, el costo de acceso. Totalmente, y el costo es bajísimo. En nuestro país el costo es bajísimo. Ahora, otro tema que también nos ocupa y nos preocupa es la facilidad con la que accedemos a las sustancias, ¿verdad? Y el trabajo que hace el microtraficante. Hoy yo a Federico, un adolescente, le entrego 10 cigarrillos. 2 para vos, 8 para invitar, ¿verdad? Y así voy, ¿verdad? Este 8, yo ya junté 8 más y ahí crece. Para cuando yo terminé de distribuir en el grupo que necesito, vos ya estás con una necesidad de la abstinencia en el cual tenés que llegar, ¿verdad? Y hoy compartimos todo, ¿verdad? Y es yo siempre digo con el tema de la tecnología, o sea, la adicción a las pantallas que los niños hoy están experimentando, es quizá igual o tan grave como es la de las drogas, que claro, el síndrome de abstinencia de un niño es incontrolable porque el niño no sabe qué le ocurre, ¿verdad? Claro, otra cosa, Federico, que nosotros vamos a hablar de droga y vamos a hablar de violencia intrafamiliar, vamos a hablar de ciberbullying, es una mezcla, es una masa grande, es un cóctel donde entra todo, ¿por qué? Porque yo te voy a hablar del ciberbullying o te voy a hablar de la sextorsión, ¿verdad? Todo tiene algo que ver con droga. Nosotros hoy hablamos de violencia intrafamiliar y encontramos chicos que están en esto, ¿verdad? Nosotros hoy vamos a hablar de valores, encontramos que hay una carencia, ¿verdad? Hicimos una prueba, me tocó hacer una jornada con padres en donde tuve un papá, yo le dije super papá, en donde entendía y creía que él sabe todo, que yo no tengo nada que enseñarle, que yo qué voy a saber de Elisa no tiene nada que enseñarle. Gracias. ¿Qué puede Elisa enseñarme si yo soy? ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias. ¿Qué Elisa puede enseñarme? Sí. Si Elisa no sabe lo que es mi vida, Gracias. y menos con mi hijo. Hice la reunión en el aula del chico y le dije, señor, disculpe, ¿me puede usted traer la mochila de su hijo, por favor? ¿Cuándo fue la última vez que usted revisó la mochila de su hijo? Muchas gracias. ¿Verdad? ¿Usted revisó alguna vez y encontró un borrador que usted no le compró? ¿Qué hizo con eso? Él le obligó a su hijo que devuelva a la maestra y que le diga, este no es mío, yo encontré y llevé equivocadamente. ¿Hizo usted eso? El señor no sabía qué responderme. Primer punto. El segundo punto, le dije, ¿me puede traer la mochila de su hijo, por favor? El señor no sabía cuál era la mochila de su hijo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos culpar al Estado de la condición que hoy estamos teniendo con los jóvenes, tenemos que primero saber qué está pasando en casa, ¿verdad? ¿Cuántos padres que nos están viendo ahora me puede decir
Yo reviso la mochila de mi hijo, que él lleva, que él trae, ¿verdad? Yo sé que él tiene. Todo sale de la casa, todo sale de la casa, ¿verdad? Un arma de fuego, un arma blanca. ¿Cuántos padres manifestaron no saber que su hijo estaba llevando el arma de fuego que estaba guardado en el ropero? ¿Verdad? Entonces ahí es donde tenemos que cambiar esa estructura. ¿Qué? Cuesta, es un proceso, cuesta Es un muchísimo. proceso cultural inclusive. Totalmente. Lo mismo que la violencia intrafamiliar. Antes era cultural. Pero vamos a hablar de eso más adelante porque quiero primero agotar una cosa, una arista de esta discusión. Antes te quiero, bueno, este Vamos es a el hacer un saludo. un brindis como corresponde. Gracias, comisario, Gracias por a tu tiempo, por ustedes, estar con gracias a nosotros. ustedes. Y por acá se apoya, se brinda y se apoya y después se toma, así. Yo ya tomé porque es la mejor cerveza. Es la mejor cerveza. Obvio. Y el mejor lomito. Sí, señor. Y la mejor papa frita. Y la Esta mejor papa frita. Proba estas que están así medio quemaditas porque estas son Creo que esta es una... Yo siempre le digo al lomitero que esta tiene que ser una papa fritería también. También. Porque es conocida la lomitería por su Me papa encanta. frita. Riquísimo. Que no siempre sucede. No siempre sucede. Y es tiempo también de hablar de Hellmann's porque así como hay sabores para todos los gustos, hay 1000 formas de ponerle sabor a una receta. Las nuevas Hellmann's, ajo picante y ahumada, están para ponerle ese sabor diferente a tus platos de siempre y al lomito, como no, las mayonesas de Hellmann's, las más ricas del mercado, las que siempre nos acompañan en la mesa de lomitos y leyendas. Vamos a hacer un brindis de lomito, ahí estamos, brillante, buen provecho. Buen provecho. Vos sabés que a mí no me parece, te diría, casual. Y quiero hacer esta distinción, que el Ministerio del Interior tenga una asesora en seguridad, la asesora del propio ministro Enrique Riera, que sea una mujer madre de familia la que esté encarando esta lucha. Sí. Porque muchos quizá coincidirán conmigo, otros no. Pero la mujer tiene una manera de afrontar las cosas con la empatía de madre, que en este caso puntual, en el combate a la drogadicción, cuando hablamos de chicos, creo que para mí es fundamental, ¿verdad? Sí. Es fundamental esa perspectiva de madre, en la que vos decís también, no solamente ver precautelar la integridad del niño, sino que cómo impacta eso en la familia también, ¿verdad? Totalmente. Y qué mejor que una madre esté velando por la integridad de otras madres y de otras familias. ¿Te parece que uno luego es inédito que esto suceda? Porque vos sos la primera asesora de seguridad en estos temas. Pero por otro lado, vos notás de que tu approach al tema y a la discusión en una estructura verticalista, en una estructura machista como es la policía, genera un cambio diferente. Totalmente. Mira que yo corté todo y rompí todos los paradigmas dentro de la institución policial. Fui incorporada a la promoción 1988, donde soy la única mujer entre 53 varones. ¿Verdad? 1988, una mujer en la policía de orden y seguridad, ¿verdad? No oficinista, siempre en comisaría y en patrullera. 30 años, ¿verdad? Y después las especialidades. Yo soy abogada y soy escribana pública y tengo la especialidad dentro del derecho todo lo que hace a bien de familia. O sea que tengo una especialidad en lo que hace a niñez, en lo que hace a trata de personas, violencia intrafamiliar y droga. O sea que el combo completo tengo, ¿verdad? Se tenía que reglamentar las tobilleras electrónicas a consecuencia del tema violencia intrafamiliar y dice el señor ministro, ¿a quién? ¿Verdad? El viceministro del Interior, el comisario general Óscar Pereira, es mi camarada de promoción, entonces él le dice, bueno, ella es la persona más indicada. ¿Por qué? Porque vivió violencia directamente, voy a decir algo, laboral, siendo la única mujer, y siempre yo digo, y no tengo temor, yo nunca tuve opción de tener un baño para mí siendo mujer, ¿verdad? ¿Te imaginas en el 89, 92, 96, Elisa Ledesma en un servicio Caacupé, en el Club Teniente Fariña de Caacupé, con 52 varones, y la cancha, el dormitorio era la cancha, el baño era el vestuario de los jugadores del Club Teniente Fariña, siendo yo la única mujer? Todo lo que yo viví, ¿verdad? Entonces dije, no, este empoderamiento tiene que dar un cambio en mi vida y tengo que trabajar en el tema, ¿verdad? Y me apasiona ese el tema. testimonio. O sea, vos fuiste la primera comisaria, o sea, la primera agente de policía mujer que ascendió al cargo de comisaria. Sí, comisario principal, ¿verdad? Y fui primero. Fui la primera jefa del Departamento de Asuntos Familiares que trabajaba en el tema violencia. Estuve en la comisaría de mujeres, trabajé en el tema
Relaciones públicas tuve 12 años, fui la primera mujer jefa de relaciones públicas, fue un récord, ¿verdad? Sí, hemos compartido cobertura, comisario. Totalmente. Y todo lo que pasé desde el 88, marzo paraguayo, quema del Congreso, incendio de Panchito López, el Coabolaños, yo era oficial de planta, ¿verdad? No era una persona que... ¿Y vos no tenías una camarada mujer con la cual compartir reflexiones, nada, convivencia? Nada, más que 53 buenos amigos y hermanos, así, ¿verdad? En donde era cuidarme, era atender, era todo. Y últimamente nos manejábamos con clave. De repente me decía, Alma, vení un poco conmigo un ratito, quiero mostrarte algo. Y yo de repente estaba hablando con alguien, ¿verdad? Yo ya entendía el mensaje. Cuando eso no significa necesariamente que se deje de lado o se menosprecie el hecho de que vos sos una mujer que necesita el respeto necesario para, nunca para hubo ejercer una tu trabajo, excepción, una manifestación, por ejemplo, no, ella es la única mujer, nunca, ¿verdad? Y fue doblemente el trabajo y el sacrificio y el demostrar que una mujer puede. Federico, yo comparto contigo y con la audiencia, yo tengo un matrimonio de 34 años, estoy casada con un comisario que es 5 años más antiguo que yo, y llevar 30 años de carrera y un matrimonio de 34 años juntos es muy difícil. Él tiene que saber con quién se casó, tiene que entender que hoy estoy de guardia, hoy estoy de patrulla, hoy estoy en una patrullera, hoy estoy en un servicio con 53 varones, ¿verdad? En un país donde el machismo era full, yo rompí todo eso. Es todavía, hasta hoy, ¿verdad? Yo rompí todo eso, rompí todo, ¿verdad? ¿En qué difiere la perspectiva de una dirigente policial mujer al de un hombre? Para mí en ninguna. Hasta hoy mantengo el tema de la disciplina, del respeto. Tengo una ventaja sobre ellos, como dice el señor ministro siempre. Los que hoy están al mando fueron mis alumnos, porque fui docente de la Academia de Policía y fueron mis alumnos y conocen de mi rectitud, conocen de mi disciplina. Entonces ellos saben de que yo marqué un espacio y rompí paradigmas en la policía. Claro, pues yo me refiero más a esa cuestión, como te decía antes. Yo quiero creer de que una mujer que es madre tiene un abordaje distinto a ciertas cosas, a ciertas discusiones. Que yo, uno, por ser hombre y por no ser madre, que supongo que tiene una sensibilidad especial, me hace carecer de ciertas sensibilidades necesarias para poder abordar con propiedad ciertas realidades. El caso de la droga, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. No es igual que un personal policial masculino le atienda a una madre desesperada que dice que su hijo está encerrado. O una mujer violentada. O una mujer violentada, a que le atienda una mujer oficial de policía. Estoy capacitando también a ellas en ese tema de la doble victimización, la empatía de ponerte en tu lugar. El decirle, ¿sabes que vos tenés un hijo de 9 años? Esta es una mamá desesperada porque su hijo de 9 años está en esta situación. Entonces son cosas que tenemos que cambiar. Hay mucho por desaprender y aprender en todas las instituciones del país. Y para trabajar siendo servidores sociales. Vos sabés que cuando surgió la idea de invitarte al Lomito y Leyendas, comisario, yo pensé mucho en cómo hacer para que esta charla no quede en una charla con un comisario nomás sobre temas de droga, ¿verdad? Y darle justamente ese cariz, ese color al hecho de que vos seas la primera mujer que esté dentro de una estructura concebida históricamente para los hombres, ¿verdad? Y independientemente de la anécdota que significó, cómo vos encaraste ese proceso, el hecho de que hoy vos, agentes jóvenes, mujeres, que están empezando inclusive la carrera policial, se vean en vos reflejada como una mujer que llegó hasta lo más alto de la cúpula policial, ¿verdad? Claro, yo siempre traté de ser un referente para el que quiere ser policía. Siempre. Cuando viene una mujer golpeada a una comisaría, pero golpeada al nivel de cómo se conocen los casos que normalmente salen en los medios de comunicación, ¿verdad? Sí. Una mujer golpeada que ya está luego dentro de un círculo de violencia, una mujer que le cuesta darse cuenta de eso, una mujer que depende del marido, una mujer que está sometida por los hijos. Entonces, ¿cómo se le da contención? En la comisaría hoy están preparadas para brindar esa contención
sabiendo que existe tanto cuco hacia lo que implica la perspectiva de género en el abordaje de ciertos casos, comisario? Bueno, nosotros en la policía ahora estamos teniendo las oficinas de atención de violencia intrafamiliar, donde están personal femenino que fueron capacitados. No es ni va a ser una tarea fácil. Nosotros hoy todavía no entendemos de que la violencia es un caso que no es cultural, no es aprendido, no es algo que está dentro de lo normal, y eso tenemos que meter en la cabeza del personal policial, ¿verdad? ¿Y qué nos pasa allí, Federico? Que a lo mejor el mismo personal policial viene de un hogar violento, en el cual él aprendió a vivir de que mamá tenía nomás luego que ser maltratada y porque mamá seguía su vida normal. Eso nosotros tenemos que sacar dentro de la institución policial. Trabajé muchísimo y sigo trabajando ahora desde el ministerio en la capacitación del personal policial para tratar casos de esto. El niño vulnerado, la mujer golpeada, la trata de personas, el uso de drogas. Es una tarea que no es fácil, es un permanente clavado así. Cuidado, va a llegar una señora, ubíquese en el lugar de ella, la empatía, atiéndanle. Antes, Federico, una persona llegaba a la comisaría y quería hacer una denuncia. ¿Qué le decía al personal policial? Señora, la mujer así nomás luego siempre es. ¿Para qué te voy a tomar su denuncia si vos dentro de un rato le vas a perdonar? ¿Qué hizo eso? A que la mujer víctima no quiera denunciar. Totalmente. O que no se quiera meter porque es una cuestión privada de familia. ¿Verdad? Entonces, hoy trabajamos con eso, ¿verdad? Hoy trabajamos, hoy participamos, hoy el personal policial sabe, hoy tiene que dar respuesta. Pero es un proceso. Yo trato de ponerme en tu lugar en este proceso. Trato de ponerme en tu lugar en este proceso. Lo difícil que ha de ser combatir una cosa así que está metida en el inconsciente de las personas. Sí, ¿verdad? Totalmente. Pero cuando vos estás en un país en el que tenés una clase política que mira a otro lado cuando se trata de hablar del problema de fondo de estas cosas, porque podemos quedarnos en la crónica de todos los casos de feminicidio y lamentarnos la vida de otra mujer, etcétera, etcétera. Pero la clase política no quiere, prefiere no mirar el problema de fondo. Prefiere no mirar el problema de fondo. Y un síntoma de eso es cuando, por ejemplo, satanizan el concepto de género o tratan de distraer la atención a otras cuestiones y meten en la cuestión del aborto, meten en la cuestión LGBT, o sea, como para distraer la atención al problema de fondo, que es que tenemos que empezar a mirar la interacción o la sociedad de una manera dual de hombres y mujeres, con criterio de equidad y no solamente con una prevalencia de la perspectiva del hombre. No sé si soy claro en mi apreciación, ¿verdad? Y digo nomás yo, qué difícil ha de ser para vos tener que impulsar este proceso, hablar con los policías que provienen de entornos quizá vulnerables y entornos violentos, pero después tener una clase política que te sale en contra finalmente después. Okay. Sentí que estás luchando contra la corriente muchas veces. Y no solamente, ¿para qué me voy a la clase política? A veces entre superiores, que ya tienen más de 28, 30 años, 29, que vienen de esa misma estructura, que no quieren desaprender lo mal aprendido. Hoy a un oficial recién egresado, yo le digo todo lo que tiene que pasar según un protocolo de actuación, pero ¿qué pasa? Llega a una comisaría donde hay una persona que tiene totalmente otro panorama de esta misma situación y puede dejar sin efecto todo el protocolo que nosotros estamos trabajando. Hoy, que yo te diga, Federico, padres separados, el chico tiene que tener contención, tenemos que llevarle al psicólogo. A 10 años atrás eso era impensado. ¿Qué opinas de esa intención del cartismo de desalentar la cuestión de la creación de los tribunales especializados en materia de violencia intrafamiliar? Me gustaría un tribunal que trabaje con la familia. Con la familia. Yo apuesto, y me hago responsable de lo que digo, yo apuesto a la protección integral de la familia. Okay. Voy más allá de un tribunal especial porque me tocó hacer procedimientos de pedidos de auxilio en donde atropellamos una pieza, sacamos a una mujer golpeada dentro del marco de la violencia contra la mujer. Pero me encontré con un niño, me encontré con una abuela, me encontré con una mascota triste, ¿verdad? Porque el perro percibe esa situación, claro, ¿verdad? Entonces, ¿quién se hace cargo de todo esto? Trabajemos con la protección integral. Si yo tengo una figura
en donde voy a trabajar con la protección integral, ante un pedido de auxilio, yo sé a quién le tengo que llevar. CODENI, Ministerio de la Niñez, Protección Animal, que tiene leyes maravillosas, ¿verdad? Tercera edad, personas vulnerables, ¿verdad? No rescatarle a la mujer golpeada, porque ¿qué es lo que yo estoy dejando adentro? ¿Verdad? Y sostener eso. Porque, Federico, te voy a contar una historia muy triste. Me tocó un caso de feminicidio en donde el autor no murió. Se fue a la cárcel. Los dos niños que tenían que quedar con la guarda con la abuela paterna, ¿verdad? Iban a ir al interior del país, una nena... Con la madre del victimario. Con la madre del... O sea, ¿qué nos pasó? Y qué es lo que todavía nosotros... Eso me marcó a mí como muchas cosas dentro de mi carrera, ¿verdad? Los dos niños iban a ir a quedar en el interior con esa abuela, a quien veían solamente Navidad y Año Nuevo y algunas veces Semana Santa. O sea que eran extraños. Desconocidos. Totalmente. ¿Cómo te parece que esta abuela le va a recibir a estos chicos sabiendo que su hijo está en la cárcel? Por culpa de, claro, la Por madre culpa- de esos niños. O sea, no por Primero. culpa, sino que por... en la cabeza Ahí, mira, ella... ahí No, está. en la cabeza ella es por culpa Por de la culpa madre. de, ¿verdad? Encima, iban a entrar en una escuela. La maestra le presenta, tienen que acercarse a ellos y recibir el cariño, porque ellos pues son el cartel, ¿verdad? ¿Cómo desaprendemos El estigma. eso? ¿Cómo desaprendemos eso? Nosotros tenemos que trabajar en lo integral, no dejar nada. Hoy tenemos casos de suicidios, por ejemplo, y se suicida una compañera de escuela que fue desde el preescolar mi compañera, ¿verdad? Quien trabaja con los sobrevivientes. Digo sobreviviente el caso de la compañera de la chica que ya no está y que fue mi compañerita desde los 5 años y ahora tengo 16, ¿verdad? Tenemos mucho por hacer. Tenemos que trabajar en forma integral. Solo hacemos muchísimo. Cada uno hace lo suyo, pero no estamos trabajando juntos. Cuando vos te enterás de casos como el de María Fernanda, cuando te enterás como de casos como el de la chiquita con síndrome de Down que fue asesinada, cuando te enterás de casos como el de Montserrat en Cazapá, ¿cómo se administra ese pesar, sabiendo que por un lado, como mujer y como madre, a lo mejor eso tiene un pesar especial, pero además como miembro del eslabón de seguridad de este país? O sea, Sí. yo supongo que eso habría que generar una impotencia a un nivel que yo no siento, ¿verdad? Y que ha de sentir una frustración también porque finalmente, o sea, supongo que si uno quiere, o sea, si todos querríamos que eso desaparezca, ¿verdad? Pero al momento de efectivizar los esfuerzos y manifestar realmente las intenciones, ahí es donde yo creo que la clase política se aplaza, pero de acá a Marte, ¿verdad? Porque no, es como que no se conducen coherentemente entre lo que dicen y lo que hacen, ¿verdad? Todos fallamos, pero ¿dónde todavía no podemos nosotros avanzar totalmente? En el entorno familiar. Hay cosas que nosotros todavía no podemos tener acceso a informaciones sensibles que se puede evitar, ¿verdad? Y también tenemos que hacer el mea culpa con lo que hace a las instituciones. O sea, por ¿verdad? lo que estás diciendo, asumo que vos crees conveniente que el Estado no intervenga, pero que de alguna manera tenga una incidencia en las familias Totalmente. para evitar ese tipo de cosas. ¿Y cómo se puede lograr eso Y si no tenemos hay que ni ganar- siquiera educación sexual? Tenemos que comisaria? ganarnos otra vez la confianza, ¿verdad? Yo hablaba con el ministro de Educación acá, con Luis Ramírez, ¿verdad? Ramírez, sí. Y él me decía, Federico, eso se le deja a las familias que diriman o que conduzcan la discusión sobre educación sexual. Y cómo esto está directamente vinculado, ¿verdad? Por más de que los Totalmente. políticos hoy te digan, no, eso no tiene nada que ver. La educación sexual tiene todo que ver en esta cuestión porque es justamente donde se enseña la perspectiva de género. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle las herramientas a mamá y papá para que ellos puedan educar con valores, ¿verdad? Nadie nos enseñó a ser mamá. No hay un libro que cuando vos te quedaste embarazada te diga, bueno, estos son, ¿verdad? Si tu chico tiene cólico tenés que hacer, no, te desesperás, recurría a cualquier hora, a cualquier lugar porque tu hija está llorando y vos no sabes por qué, ¿verdad? Entonces,
De esa misma forma tenemos que darle valores, tenemos que enseñar. Nosotros no tenemos una escuela para padres, ¿verdad? Aprendimos de oído y lo que resultó captamos y eso transmitimos. Esas son cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo llega ese input que vos tenés? Porque veo que estás... Yo estoy celebro... entusiasmada en este tema. No, pero yo celebro el hecho de que vos que tengas tanta claridad en esta discusión, comisario, porque justamente lo que te decía, ¿verdad? O sea, es como que las cabezas hoy están prefiriendo mirar a otro lado y asumo que inclusive no escuchar lo que le dicen sus asesores como vos, que le están diciendo, chicos, vamos a trabajar en este sentido porque esta es la gravedad de las cosas y acá está el problema real. Pero sin embargo, la clase política decide no atender ese problema de fondo. Sentí como que de repente Sí. vos estabas planteando una cosa o te sentiste, te pediría que me compartas si hubo alguna circunstancia en la que vos sentiste como que las autoridades, digamos, por unas cuestiones políticas, preferían no atender este tipo de devoluciones que vos le das desde la perspectiva técnica. Antes de responderte esta pregunta, te cuento una cosa. Yo hace 7 años que pasé a retiro. Estaba en mi casa, tengo una casita en Yaguarón. Estábamos en la casa de Yaguarón y me dice mi esposo, el ministro, tu camarada Oscar Pereira te está llamando desde el ministerio. Entonces yo le llamo a mi camarada y le digo, ¿qué hay? ¿Qué quieren? ¿Qué esto, que lo otro? Y me dice, el ministro necesita hablar contigo, quiere que vengas al ministerio. Estamos hablando de Enrique Riera. Enrique Riera, ¿verdad? Okay. Entonces, bueno, listo, me voy yo siempre dentro de la disciplina, me presento, me pregunta él y me dice, yo necesito que vengas a trabajar conmigo, ¿verdad? No niego, no miento, yo dije, ministro, un ratito voy a conversar con mi familia, ¿verdad? Vine, hablé con mi familia me dice, mamá, me dice, mi hija tiene 29 años, mamá, 29 años, crecí sola, ahora no, entre comillas, no te necesito, mamá, anda, por fin vas a hacer lo que te gusta sin trabas, ¿verdad? Y me senté a hablar con Oscar Pereira, el viceministro, y le dije, Arma, esto va a ser lo mismo de siempre y me va a traer siempre frustraciones, ¿verdad? Me dice, no, apostá a él. Y la primera grata sorpresa con la que yo me encontré fue dentro del plan Sumar. Él nos dice, hagan un calendario, nosotros tenemos un coordinador general del plan Sumar, hagan un calendario, díganme en qué barrio, en todos los barrios de Asunción, yo me voy a ir todas las noches a trabajar. La presencia del Estado en el vecino, en el barrio. Porque si ellos van a venir a mí a que me cuenten su problema, nunca vamos a terminar. Nosotros necesitamos soluciones rápidas. Estuvimos el martes en el barrio San Pablo, 150 personas, ¿verdad? Y voy a contar porque se publicó, una señora levanta la mano, le trae a una niña, a una joven de 18 años, dice, ella es adicta, ella se prostituye para su droga, ella no tiene identidad, ella tiene una herida de arma blanca que se peleó por droga en tal parte y yo necesito la ayuda de eso. En ese instante se activa el protocolo, ¿verdad? Entonces yo digo, iba a decir una mala palabra, dije, bueno... No importa, decía, acá estamos entre amigos. Yo dije, bueno, era esto lo que yo necesitaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué a mí me pasa hoy? Cuando yo tengo una denuncia de violencia intrafamiliar, le escribo, ministro, solicito autorización para actuar en esto, y tengo pruebas. Y él me dice, metele, adelante, avísame, ¿verdad? ¿Qué hago? Hoy yo le muevo a la comisaría. Hoy yo le digo, esta señora dice que ella formuló denuncia hace 8 días y no estamos teniendo respuesta. Veme qué pasó, ¿verdad? Y le hago el seguimiento. Pero ¿qué se siente estar en un aparato gubernamental donde vos tenés, por ejemplo, testimonio como el de Luis Ramírez o inclusive, qué sé yo, en la bancada en el Senado, donde son tan resistentes, la bancada oficialista, que son tan resistentes a la cuestión de género, a la discusión nada más sobre este tipo de cosas? Es como que cuando sucede un feminicidio, te habrás dado cuenta de este fenómeno. Todos nos quedamos lamentando la vida, una más ni una menos, y después al día siguiente nadie más habla. Las políticas son súper reactivas al abordar los feminicidios, pero en realidad no hay un abordaje de fondo. Por eso te decía yo antes que celebro que vos vengas con esta claridad y con este planteamiento desde la policía a hablar de este tipo de cosas, ¿verdad? Claro, tenemos que cambiar. Todos tenemos que cambiar. Y tenemos que demostrar que de lo que mostramos como opción del cambio va a ser mejor. Quiero justamente hablar también sobre luminotecnia. ¿Por qué?
Porque si buscas una cerradura electrónica para tu casa o soluciones para tus proyectos, con Intelbras tenés acceso desde tu celular, respaldo local y seguridad total. Encontrarla en tu local de luminotecnia más cercano y en las mejores casas de electricidad del país. ¿Conoces estas cerraduras electrónicas? Ya no necesitas llave. Te olvidas de la llave, Sí. te vas y pones un dígito ahí para entrar a tu casa o oficina o con tu huella dactilar. Dactilar. Bueno, ¿qué tal? ¿Te gusta el lomito o no? Riquísimo. Está bueno, ¿verdad? Muy rico. Este es el lomito más ponderado por todos los políticos. Recomendable. Más ponderado. Esta es la mayonesa Hellmann's esta es la ahumada y esta es la de ajo. Así que, ideal para esto. ¿Cómo haces o sea, cómo te afecta personalmente cuando conoces los casos de feminicidio, por ejemplo, ¿verdad? O sea, Mucho. Mucho. a nivel emocional, ¿cómo Mucho, te...? mucho. Y coste que, como te digo, pasé demasiadas cosas. El feminicidio todavía me duele, me cuesta. Nosotros podemos evitar el feminicidio. No digo nunca más ni uno, porque es un ideal que ningún país del mundo tiene, pero podemos reducir. Y depende mucho de nosotros. ¿Qué le responde a los senadores, a los parlamentarios que están buscando de alguna manera revertir la figura del feminicidio y volver a la tipificación de homicidio regular en el Código Penal? Bueno, como abogada, voy a hablar como abogada, ¿verdad? Sí. De repente es una figura, a ver un poco cómo te diría, está dentro del código, policialmente también se lo trata así, es un homicidio, es la muerte de una persona, ¿verdad? Ahora, tenemos que ver un poco hasta qué punto puede afectar el término feminicidio a la mujer y a los familiares, ¿verdad? Hay mucho que estudiar en eso, porque yo me pongo siempre de este lado, hago de abogado del diablo casi todos los días donde estoy, ¿verdad? Porque yo digo, ¿cómo queda Anita, la nena de 9 años, que va a tener acá en su cabeza, a mi mamá le mataron porque era mujer? Hay un cambio, puede afectar qué es lo que puede ser bueno y qué es lo que puede ser malo con respecto a eso, ¿verdad? O sea que hay muchas cosas que tenemos que analizar desde todos los aspectos. Pero vos más que nadie, comisario, digamos, ves los beneficios de la tipificación de un hecho muy particular que es el feminicidio, ¿verdad? Por la cuestión estadística, básicamente. Claro. O sea, gracias al feminicidio, vos sabés cuántos asesinatos se dieron en esa circunstancia. Sí. Porque sí, no es una circunstancia totalmente. tradicional. No es tradicional. O no es una circunstancia regular, digamos, ¿verdad? O sea, no es que se le mató a alguien porque, qué sé yo, no sé, porque no me invitaste tu cerveza, yo estaba acá, y te maté por eso. Claro. O no es un asalto, o no es una... O sea, es algo muy específico con ciertas características. Que requiere demasiado trabajo de investigación, hilando finísimo, finísimo. No digas después que no te cuento. Hay casos que dice feminicidio, proceso, todo, y ¿qué nos pasa con la policía? Se hace una investigación, no fue feminicidio. La víctima cayó en el baño, murió. ¿Pero qué pasó? Que antes había una discusión, un antecedente de una denuncia de violencia, todo ese hecho, pero la causa no fue esta, ¿verdad? Y todo eso hay que analizar, todo hay que analizar. Yo no estoy ni de acuerdo ni a favor de que se cambie una figura, un nombre, si no tenemos toda la estructura y un argumento válido para seguir, tener, pero estoy mucho más ocupada porque trabajemos en prevención de esto. No, es que yo creo que justamente esa es la discusión, ¿verdad? O sea, no es solamente el cambio de un nombre. Claro. Es justamente el uso estadístico que se le da a una etiqueta, a una denominación particular para englobar todo lo que significa el feminicidio como un fenómeno social. Social, sí. ¿Verdad? Que no es solamente un hecho de matarle a alguien porque le mataste nomás, ¿verdad? Que así como hay qué sé yo, no sé, vos me corregirás, pero una tipificación de homicidio doloso y de homicidio culposo, ¿verdad? Porque las características son diferentes, la naturaleza del feminicidio también es distinta. Claro, totalmente. Por eso te digo, tenemos que estudiar demasiado, hilar demasiado fino. Gente entendida tiene que trabajar con eso y sobre todo gente comprometida. Antes de irnos a la parrilla, comisario, ya para ir cerrando, ¿cómo se justifica esta cuestión de que en marzo de este año hayan entrado tantos oficiales varones no habiendo hecho a la Academia de Policía, digo, no habiendo hecho el mínimo necesario para ingresar al servicio policial y que muchas mujeres que lograron más del mínimo para ingresar a la Academia Policial hayan quedado afuera? Gracias por esa pregunta, porque yo la viví y te dije al principio,
Nosotros hoy no tenemos la infraestructura para darle a la mujer policía, sin ser víctima de maltrato, un lugar digno donde pueda estar. Nos da, la institución policial nos da. Nosotros tenemos egreso de 5.000, pero en una comisaría tenemos 2 piezas, ¿verdad? La solución puede ser mucho más grave que el problema mismo. Elisa Ledesma, oficial ayudante, oficial primero, oficial inspector, se callaba y se mordía de que esperaba que su camarada salga del baño donde entraron 50 para entrar o se bañaba a las 2 de la mañana. Hoy eso ya no se permite, ¿verdad? Que yo denuncie esto a los mecanismos internacionales del maltrato, cosas así, era imposible, impensado, porque lo primero que me iban a decir, ¿para qué quisiste entrar en la policía? Claro. ¿Verdad? Sin embargo, hoy no, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a la parrilla. Que lo más grave es que Sí. lo volvería a vivir tal cual lo viví. ¿Lo volverías a vivir? Lo volvería a vivir, con todo lo que pasé. Lo volvería. Qué lindo ese mensaje. Lo volvería a Lindo hacer. ese mensaje. Bueno, vamos a la parrilla. Vamos, señor. Dale, vamos. Y es que depende que sea la primera ministra del Interior. Y no de mí, pero mi no deliberancia y obediencia. Te llamo hoy Santiago Peña y te dice, comisario, necesitamos la primera mujer ministra del Interior. A su orden, señor presidente, voy a poner lo mejor de mí. Bueno, yo te quiero recordar rápidamente que el equipo con el que siempre ganás está en tu bolsillo. Entra a la app de Bueno Bank, empezá a usar tu tarjeta de crédito Bueno y podés tener reintegros en supermercados, estaciones de servicio y mucho, mucho más. Así de fácil, más usás, más ganás. Jugá en el equipo ganador de Bueno Más usando tu tarjeta de crédito. Así que ya sabes, no te hagas otra vez y pedí tu lomito de Lomitos y Leyendas a través de Monchi, descargar la aplicación, pagar con tu tarjeta de Bueno y sumate a la conversación acá de Lomitos y Leyendas.